Halo renacido 91 Axel y la flota combinada de Lunsk habían derrotado a la fuerza Covenant enviada para atacar el sistema Epsilon Eridani. Solo 80 naves de las 400 naves Covenant pudieron retirarse con éxito de la batalla. En un intento desesperado, la flota Covenant intentó enviar cápsulas de desembarco y naves de transporte a la superficie, pero tan pronto como entraron en contacto con el escudo planetario, los transportes Covenant y las cápsulas de desembarco se estrellaron contra un muro de ladrillos causando miles de muertes sin siquiera aterrizar en el planeta. Los transportes restantes que intentaron regresar fueron interceptados por cazas y bombarderos de Lunsk, lo que provocó la muerte de miles de soldados Covenant. A diferencia de las colonias exteriores, que seguían siendo difíciles de atacar, las colonias interiores necesitarían una flota Covenant masiva solo para tomar una sola colonia, ya que ni el Lunsk ni Axel permitirían que uno de sus mundos clave fuera tomado tan fácilmente. Después de la derrota de la flota Covenant, Axel había recibido informes de varias batallas que estaban en curso o que ya habían terminado. Naturalmente, dentro de las colonias interiores, el Lunsk se mantenía firme y había logrado derrotar a más de 600 naves Covenant en 48 horas. Aunque el Lunsk solo perdió alrededor de 200 naves, la mayoría de la tripulación logró llegar a las cápsulas de escape y salvar miles de vidas en el proceso. El almirante Cole, que todavía estaba vivo y en servicio activo, estaba al mando de la tercera flota que defendía mundos dentro de las colonias interiores. La defensa de las colonias exteriores estaba a cargo del almirante Harold Stanford y la quinta flota junto con algunos otros almirantes subordinados para atacar a las flotas Covenant más pequeñas. A partir de ahora, Axel estaba al tanto de la enorme flota Covenant sobre Andesia y sospechaba que se trataba de la principal flota Covenant. A partir de ahora, no se enfrentaría a esa flota, ya que pondría en riesgo la defensa de otros planetas, y dado que Andesia era el objetivo de una fuerza de invasión masiva Covenant, había decidido que, en lugar de sentarse al mando de su nave, sería mejor ir y luchar en el terreno, con toda la tecnología mejorada y los aumentos, no necesitaba microgestionar cada cosa, ya que podía dejar eso a sus subordinados. Si necesitaba volver a comandar su flota, podía hacerlo mediante un teletransportador y asumir el mando de inmediato. Mientras tanto, puso al vicealmirante Walker al mando mientras él estaba fuera. Se estaban librando algunas batallas terrestres en muchos mundos de las colonias exteriores y algunos de los mundos fronterizos de las colonias interiores, ya que el Covenant había logrado abrumar las defensas de Lunsk. Sin embargo, todos estos mundos tenían una baja densidad de población, lo que facilitaba la evacuación de civiles y el establecimiento de defensas para detener el avance del Covenant. En algunos de estos mundos, el Covenant había bombardeado el planeta desde la órbita con la esperanza de suavizar las defensas de Lunsk, pero ese plan nunca funcionaría ya que los escudos de las bases de Lunsk resistieron los bombardeos de plasma que protegían a todo el personal y vehículos militares del planeta. Después de una breve sesión informativa del almirante Cole sobre el progreso actual de la tercera flota, Axel se dirigió a la superficie de Reach, donde había traído consigo al equipo dorado, que es un equipo de ataque Spartan. Los Spartan segundo, aunque limitados en número, eran los más poderosos de los Spartan debido a su semilla genética primaris. Los Spartan eran poderosos por derecho propio en comparación con la mayoría de los soldados de élite del Covenant, pero los Spartan estaban hechos para sobresalir por encima de todos los demás. En total, el Lunsk tenía 100.000 Spartan repartidos en cada rama de Lunsk, mientras que los Spartan solo sumaban 300. Pero cada uno de ellos valía 100 de los tercero y 1.000 tropas Covenant. Una vez que llegaron al teletransportador, Axel y el equipo Gold fueron teletransportados al puesto de mando en Andesia, que ya estaba repleto de actividad. Los oficiales gritaban órdenes y coordenadas. Los soldados se armaban y se preparaban para la batalla. El teniente general Oyan, que ya se había enterado de su llegada, corrió a saludarlo y le dijo: «Señor, estábamos esperando con impaciencia su llegada». General Oyan. Axel devolvió el saludo. «¿Cuál es la situación?» «El Covenant ha tomado la colina 304 y avanza hacia el sector 6», informó el general Oyan, mientras mostraba un mapa holográfico del campo de batalla. «Hemos iniciado una contraofensiva que va bien, pero actualmente estamos en inferioridad numérica. Los Spartans inclinarán la balanza a nuestro favor». «¿Hay algún activo significativo?», preguntó Axel, mientras sus ojos escrutaban algunos de los puntos clave del mapa. «El Covenant ha desplegado 2 plataformas Scarab en la zona. Nuestros ataques iniciales provocaron daños mínimos», dijo Oyan con tristeza, señalando 2 marcadores rojos en el mapa.
También han desplegado múltiples emplazamientos de cañones antiaéreos. Axel asintió, necesitamos neutralizar esas amenazas antes de que podamos lanzar una ofensiva a gran escala. Se volvió hacia el equipo dorado. Spartans, ya saben qué hacer. Los Spartans saludaron y con un gesto de Axel, se dirigieron hacia la salida. Su misión era eliminar a esos Scarabs. El líder del equipo dorado era el suboficial jefe superior Joshua, 029, un experto en electrónica, con la suboficial jefe Daisy, 023, la suboficial de primera clase Naomi, 010 y la suboficial de primera clase Grace, 093 como miembros del equipo dorado. Cuando comenzaron su misión, Axel los observó irse antes de centrar su atención en el mapa y en el general Oyant. Axel estudió el mapa mientras su mente repasaba estrategias. El Covenant era inteligente y estratégico. Tendrían sus armas antiaéreas dispersas y bien protegidas. Un asalto frontal provocaría muchas bajas. Necesitaremos un enfoque diferente, decidió Axel. Necesitamos eliminarlos desde adentro. ¿Tenemos equipos de reconocimiento disponibles para infiltrarnos? Sí, lo hacemos, afirmó Oyant, mientras sacaba los datos del personal de un panel lateral del holograma. Tenemos algunos escuadrones de OTS que podrían hacer el trabajo. Bien, asintió Axel mientras examinaba los datos. Los soldados de choque de desembarco orbital eran algunos de los combatientes más duros que tenía a su disposición el UNSC. Si alguien podía infiltrarse en las líneas enemigas sin ser detectado y destruir esos cañones antiaéreos, eran ellos. Asigna 2 escuadrones a cada cañón antiaéreo, ordenó Axel, señalando los marcadores rojos en el mapa. Diles que se muevan al amparo de la noche y ataquen al amanecer. Entendido, asintió Oyant y comenzó a dar órdenes a través de sus comunicadores. Volvió a centrar su atención en el mapa y en el lugar al que se dirigía el equipo dorado, y siguió su camino hacia una de las enormes plataformas Scarab. Sabía que eran más que capaces de defenderse por sí solos. El Covenant que se interpusiera en su camino no representaría una gran amenaza. Unos minutos después, cerca de una base Covenant, Joshua y su equipo habían llegado a su objetivo. Se agacharon detrás de un velo de maleza, observando la plataforma Scarab mientras avanzaba pesadamente por el denso bosque sobre sus múltiples patas de apoyo. Estaba rodeada por fuerzas Covenant que patrullaban su perímetro. Joshua hizo un gesto silencioso hacia Daisy, quien preparó su rifle de francotirador, mientras sus ojos escaneaban la escena a través de la mira. «Cúbreme», dijo Joshua en voz baja a Naomi y Grace. Ellas asintieron en señal de afirmación y se colocaron en posición con sus rifles de energía listos. Joshua salió disparado de entre la maleza, con sus poderosas piernas aumentadas impulsándolo hacia el Scarab. Cuando se acercaba a la base Covenant, una ráfaga de energía pasó zumbando junto a él. Al instante, el rifle de francotirador de Daisy disparó una bala de energía y un soldado de élite le hizo un agujero limpio en el cráneo. Grace y Naomi abrieron fuego de cobertura y Joshua llegó hasta el Scarab. Saltó y se agarró a una de sus muchas patas, sus poderosos brazos lo levantaron sobre la enorme máquina andante. Un grupo de grunts chilló al verlo, pero una ráfaga de energía del rifle de energía de Naomi los silenció y también alertó a las otras patrullas cercanas. Joshua ignoró los gritos de los soldados. Su único objetivo era llegar a la sala de control del Scarab. Subió rápidamente y con facilidad, mientras que detrás de él podía oír las explosiones de energía de los rifles de Grace y Naomi que seguían alejando al Covenant alertado. En un instante, Joshua estaba sobre el Scarab. Sud identificó a 2 élites que custodiaban la escotilla de la sala de control. Se abalanzó sobre uno de ellos y agarró al élite por el cuello mientras disparaba al otro con su pistola de energía. Sin perder tiempo, abrió la escotilla y descendió a la sala de control. Allí se encontró con otros Covenant, probablemente el personal de seguridad a cargo de proteger al Scarab. Tomó su propio rifle de energía y disparó mientras avanzaba eliminando a todos los Covenant en su camino. Al ver un humano enorme y blindado frente a ellos que era más alto que un élite, algunos de los soldados intentaron correr, pero terminaron muriendo de todos modos. Al entrar en la sala de control, Joshua se encontró cara a cara con un imponente y brutal Chieftain, el comandante con cicatrices del Scarab. La criatura rugió y cargó contra Joshua con un martillo de gravedad. Justo antes de que el martillo de gravedad lo golpeara, Joshua lo agarró, lo detuvo en el aire y luego le dio una patada al brutal Chieftain en el pecho, lo que hizo que soltara el martillo de gravedad. El brute Chieftain se tambaleó hacia atrás, tambaleándose por la inesperada fuerza del Spartan. Sin embargo, recuperó rápidamente el equilibrio y rugió de nuevo, cargando contra Joshua por segunda vez.
Esta vez, Joshua esquivó el ataque que se aproximaba, usando el impulso del Brute contra sí mismo y asestó un puñetazo que envió al Chieftain a estrellarse contra un panel de control. Desorientado, el jefe se levantó lentamente, dándole a Joshua tiempo suficiente para agarrar el martillo de gravedad. Con precisión letal, Joshua blandió el martillo de gravedad contra el jefe. El martillo impactó y el jefe fue arrojado hacia otra consola, desplomándose al suelo. Joshua permaneció de pie sobre el cuerpo sin vida de su enemigo por un momento antes de pasar a los controles del escarabajo. Con su vasto conocimiento de la electrónica y la tecnología Covenant, manipuló rápidamente el panel de control e inició la secuencia de autodestrucción. Una vez completada su tarea, Joshua volvió a salir por la escotilla y subió a la parte superior del Scarab. Una rápida mirada a su HUD le indicó que Daisy, Naomi y Grace todavía estaban conteniendo a las fuerzas del Covenant que habían sido alertadas de su presencia. «Tenemos a alguien entrando», advirtió Daisy a través de sus comunicadores. «Fantasmas». Joshua miró hacia arriba y vio nubes de energía purpúreas brillando a lo lejos, revelando la llegada de las naves de desembarco Covenant. «Nuestro objetivo está completo, salgamos de aquí», dijo Joshua mientras saltaba desde lo alto del Scarab y se unía al resto del equipo Gold mientras comenzaban a correr. Una vez que perdieron el Covenant que los perseguía, se dirigirían hacia el segundo Scarab para completar su misión. Capítulo 92. La humanidad lleva casi un mes resistiendo mientras su ejército sigue creciendo semana tras semana. En este mes, 1.000 millones de soldados han sido reclutados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para luchar contra el Covenant, lo que eleva el número de naves que la Armada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede manejar a decenas de miles. En este mes, el UNSC también logró producir 500 millones de MQ y desplegarlos en las líneas del frente para luchar contra el Covenant. Esto reforzó su plan de defensa terrestre y aumentó la cantidad de cazas y bombarderos que el UNSC puede desplegar a la vez. Este mes también se completó la enorme estación que se utilizará para construir las flotas del MQ. Una vez que esté completa, se necesitarán 2 semanas más para fabricar una flota del MQ de 100 naves totalmente tripulada. Por lo tanto, en otro mes tendrían 2 de estas flotas que se utilizarán de diversas maneras. Las bajas hasta ahora han sido decenas de miles gracias al uso de MQ que evitaron muchas bajas al comienzo de la guerra. Hasta el momento no se han reportado víctimas civiles, lo que mantuvo alta la moral entre los militares, que sabían que estaban haciendo su trabajo al evitar que ni un solo civil muriera en la guerra. En cada mundo que el Covenant pudo invadir, las fuerzas del UNSC siempre fueron superadas en número ya que la mayoría de los soldados reclutados todavía estaban en entrenamiento, y ese entrenamiento tomaría 2 meses. Axel no quería reducir el tiempo de entrenamiento más que eso, ya que no necesitaba hombres y mujeres sin entrenamiento que anduvieran por ahí blandiendo tecnología avanzada que apenas sabían cómo manejar. Eso causaría accidentes innecesarios en el campo de batalla. En un mes más, 300 millones de personas dejarían de recibir formación y serían desplegadas según sus funciones. La mayoría de estas personas formaban parte del ejército o de la infantería de marina, y unos 50 millones estarían repartidos entre la armada y la fuerza aérea. A pesar de estar en inferioridad numérica tanto en la guerra espacial como en la terrestre, el UNSC se mantenía firme. La moral estaba alta y todos estaban motivados para luchar. Gracias a los Spartans y otras unidades de élite, las tropas de élite Covenant no pudieron lograr mucho en el campo de batalla. Los rumores y las historias de Spartans que habían derrotado a escuadrones enteros de tropas Covenant se extendieron entre las filas, lo que reforzó la moral de las nuevas tropas en entrenamiento. Anhelaban terminar su entrenamiento y unirse a la lucha, para dejar su huella en esta guerra histórica. Sin embargo, el Spartan más conocido fue el jefe maestro Ollón, 117. Era considerado el mejor de los Spartans. En cualquier campo de batalla en el que se lo ponga, la victoria está garantizada. John había destruido desde bases Covenant enteras hasta cruceros Covenant en el espacio. John se encontraba en ese momento en el mundo de Nueva Cartago, uno de los pocos mundos de la colonia interior que había sido invadido por el Covenant. Trabajaba junto al sargento mayor Avery Johnson, quien había sido ascendido recientemente el año anterior. El sargento mayor Johnson estaba liderando a los marines en su defensa del planeta junto con el ejército y la fuerza aérea. En ese momento, Johnson y el jefe maestro estaban atacando una base Covenant en la que se había descubierto que había un objetivo de alto valor en su interior. Su misión era capturar o matar a este objetivo de alto valor.
El jefe maestro estaba liderando 2 batallones de marines Barrancou junto con otros 4 miembros del equipo azul para asaltar el lado este de la base Covenant, mientras que Johnson estaba liderando los batallones restantes junto con algunos Spartan para asaltar la base. El coronel Nicholas Strauss y el ejército de Lunsk estaban atacando el lado sur de la base. Sobrevolando para establecer la superioridad aérea y apoyar el combate terrestre estaba la Fuerza Aérea de Lunsk con el actual as desplegado en el planeta. Su indicativo era Maverick. «Vamos, señoras, no dejen que esos soldados nos eclipsen», gritó el sargento mayor Johnson, y su voz resonó por encima del sonido de los disparos y las explosiones. Las fuerzas de los marines avanzaron con tanta insistencia como las olas contra la costa. «Sí, consigan algunos», gritó un marine mientras eliminaba a 3 soldados del Covenant antes de ponerse a cubierto. John ya había penetrado por el lado este de la base, aniquilando hordas de Covenant en su camino. Estaba al frente, tomando el control del campo de batalla mientras los marines lo seguían por detrás, pues no querían quedarse atrás. «Equipo azul, ¿estado?», gritó John en su unidad de comunicación mientras recargaba su AR. «Puerta este segura», respondió Fred desde algún lugar a su derecha. «Linda está cubriendo las posiciones de francotiradores», se escuchó la voz de Linda, acentuada por el sonido de un rifle de francotirador disparándose. Los miembros restantes del equipo azul se registraron y todos se encontraban seguros en sus áreas designadas. Estaban haciendo progresos, pero sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Mientras tanto, en el lado sur, Johnson y su batallón se encontraron con una fuerte resistencia, pero se mantuvieron firmes. Johnson también fue implacable, sus disparos derribaron los escudos de los soldados del pacto de élite antes de eliminarlos por completo. «Sigan avanzando», gritó Johnson por encima del caos, mientras se intercambiaban disparos de energía de todo tipo de armas con las armas de plasma del Covenant. En el este, la presencia del jefe maestro había provocado que la defensa del Covenant no fuera tan efectiva como lo sería normalmente. Algunos miembros del Covenant incluso comenzaron a gritar demonios mientras él avanzaba. «Jefe», le llegó la voz de Cortana al oído, «la información satelital muestra un grupo de objetivos de alto valor en la cúpula central». «Entendido, Cortana», respondió el jefe maestro. Hizo una señal al equipo azul y a un pequeño grupo de marines para que lo siguieran hacia su nuevo objetivo. Como si fueran una sola entidad, el grupo había cambiado de dirección hacia la cúpula central, dejando que el resto de los marines continuaran el ataque. Mientras tanto, en el lado sur de la base Covenant, el coronel Nicholas Strauss comandaba sus fuerzas mientras atacaban la base Covenant. En el frente, su subordinado, el sargento Hernández, lideraba la carga frontal junto con algunos vehículos pesados. «Tomás», gritó el sargento Hernández. «Agarra a ese soldado y arrástralo para ponerlo a cubierto», le ordenó al soldado de primera clase Tomás. Tomás era de un planeta colonial remoto que experimentó un aumento en la tecnología que era parte del plan de la UE para modernizar todas las colonias. Tenía una familia numerosa de 5 hermanos y 8 hermanas. Su madre estaba tratando de obtener un doctorado y su padre la apoyaba con su negocio de automóviles. Entonces, se unió al ejército para mantener a su familia, pero también para hacer algunos amigos. Había estado allí durante 3 meses hasta ahora y había descubierto un gran interés por las armas y los explosivos. Tomás había agarrado al soldado herido que estaba al descubierto y lo arrastró para ponerlo a cubierto mientras la infantería cercana disparaba para cubrirlo. Una vez que logró poner al soldado a cubierto, un médico se acercó y comenzó a trabajar en el soldado herido. Mientras tanto, desde arriba, una nave de transporte de Lunsk había volado por encima. «Bravo a todas las fuerzas terrestres, tengo un par de regalos para ustedes del Comando Central, espero que les gusten», anunció el piloto cuando 5 titanes saltaron del transporte y aterrizaron dentro de la base Covenant, enviando a volar a varios gruñidores desafortunados. Estos poderosos trajes eran operados por especialistas y serían un gran cambio para las fuerzas atacantes de Lunsk. Comenzaron a avanzar hacia la base, destrozando a las fuerzas Covenant como un cuchillo caliente cortando mantequilla. «Buen momento, bravo de verdad», dijo el sargento Johnson con una sonrisa burlona, mientras observaba cómo los titanes atravesaban las líneas del frente del enemigo, causando confusión entre sus fuerzas. Aprovechó esta oportunidad para avanzar y dirigir a sus hombres hacia la brecha. De vuelta en el aire, Maverick estaba pasando el mejor momento de su vida mientras esquivaba y zigzagueaba el fuego entrante de los cazas Covenant y derribaba a algunos de ellos. «Se han producido 3 Bogeys más», informó con una sonrisa por la radio.
El espacio aéreo parece más despejado a cada segundo. Detrás de él estaba su ala de cazas, que también disfrutaban de las peleas aéreas con los cazas Covenant. Sus cazas tenían más velocidad y agilidad, lo que les permitía realizar maniobras increíbles. Buen trabajo, sigue así, dijo por radio su compañero de ala, Aukeye. Un coro de reconocimientos respondió, acentuado por alguna ovación ocasional cuando otro caza enemigo fue derribado. El esfuerzo combinado de las tres ramas estaba demostrando ser suficiente para abrumar a las fuerzas Covenant en la base. Ya podía considerarse otra victoria para Lunsk. Pero no en todas partes era así. En el mundo de Terceira, las fuerzas de Lunsk estaban siendo superadas por el Covenant. Y la causa de esto era un guerrero Covenant. Su nombre era Atriox, él y su clan fueron utilizados por los comandantes de élite para cargar las líneas del frente de Lunsk permitiendo que los élites no desperdicien sus vidas cuando pueden usar a los Giralanar. Atriox estaba actualmente atacando una base de Lunsk y había logrado atravesar la entrada y comenzó a masacrar a los humanos, junto con sus compañeros Giralanar. Atriox era diferente a la mayoría de los Giralanar. Era inteligente, estratégico y un guerrero astuto. Con cada golpe de su martillo de gravedad, la armadura que llevaban los soldados de la UNSC se desmoronaba como latas debajo de él. Sus ojos siempre estaban puestos en el objetivo, asegurándose de que su objetivo se cumpliera a toda costa. Conmigo. Rugió, y su voz resonó con fuerza en el caos de la batalla. Su clan lo siguió sin dudarlo, arrasando con los soldados de Lunsk como una tormenta. Eran imparables. Pero mientras Atriox y su clan abrían un camino sangriento entre los asediados humanos, se encendió una chispa de esperanza. Escuadrón Delta, aquí Charlie Elead, se escuchó una voz a través de una radio desvencijada de Lunsk. Llegamos con refuerzos. El coronel Hunter, oficial al mando del Escuadrón Delta, asintió con tristeza. Había visto de primera mano la brutalidad de los Giralanar, había visto cómo destrozaban a sus hombres con una ferocidad que desafiaba la creencia, pero era un soldado de Lunsk y no abandonaría su puesto. Cañoneras en camino. Se escuchó otra voz a través del comunicador mientras 4 ágiles cañoneras de Lunsk se lanzaban desde arriba, y sus artilleros abrieron fuego contra los furiosos Giralanae que estaban debajo. Sin embargo, esto no detuvo a Atriox, quien agarró su martillo de gravedad y corrió directamente hacia el coronel Hunter aplastando a cualquier humano que se interpusiera en su camino. El coronel Hunter disparó su rifle de energía a Atriox, pero intentó detenerlo, pero Atriox esquivó cada uno mientras sus más Giralanae lo seguían. En un instante, Atriox se abalanzó sobre él y su enorme martillo de gravedad se balanceó hacia abajo. Pero Hunter había sido soldado el tiempo suficiente para saber cuándo ponerse de pie y cuándo moverse. Se apartó rodando justo a tiempo y el martillo golpeó el suelo donde había estado parado un momento antes. Hunter se acercó y disparó, mientras sus disparos de energía eran absorbidos por el escudo de energía de Atriox. El Giralanae ni siquiera se inmutó cuando cargó de nuevo, con el martillo listo para otro golpe mortal. El coronel Hunter intentó esquivarlo nuevamente, pero Atriox había predicho su movimiento y asestó un golpe limpio que envió al coronel volando hacia una pared cercana. Con un jadeo, Hunter cayó de rodillas y vio las estrellas. Su cuerpo se sentía como si lo hubiera golpeado un tren de carga. Levantó la vista y vio a Atriox con el martillo en alto para asestar el golpe mortal. Su cuerpo no pudo moverse lo suficientemente rápido y recibió el golpe directo. Lo último que vio fue el rostro triunfante de Atriox antes de que la oscuridad lo reclamara. Los refuerzos que habían llegado se vieron obligados a dar la vuelta al ver que toda la base estaba inundada de tropas Covenant y que los combatientes Covenant, que los superaban en número, se dirigían hacia ellos. Esta batalla estaba perdida, por lo que el oficial a cargo de los refuerzos les había ordenado que se retiraran, ya que no quería desperdiciar más vidas en esta batalla. Capítulo 93. El progreso de la guerra había llegado a un punto muerto. El Lunsk pudo aumentar su número de buques de guerra a 3.400 más eran flotas automatizadas controladas por la UGM. Las flotas estaban comandadas por un almirante de IA designado cuyo rango era alto entre otras UGM, pero bajo en comparación con un almirante humano. Las flotas tenían autonomía y estaban diseñadas para operar por sí solas o como una flota combinada con otros almirantes humanos que las superaban en rango. Tener un AMQ con el rango de almirante que fuera igual al de un almirante humano causaría algunos problemas entre las filas humanas. El concepto de recibir órdenes de una inteligencia artificial no era algo que se hubiera integrado aún en el UNSC. En el futuro, Axel tenía planes de cambiar las cosas una vez que la guerra terminara.
Pero por ahora, los Mku conocían su papel y eran leales a Axel como su creador. Esto era algo que todos los Mku aprendieron al momento de su creación, de alguna manera les dio un sentido de propósito para luchar por su creador y llevar a cabo su voluntad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene ahora 1.000 millones de soldados desplegados por todo el espacio, lo que les proporciona suficiente personal para mantener a raya a las fuerzas enemigas. Cada persona, sin importar su rama, recibió los refuerzos militares estándar que los miembros del servicio activo debían recibir durante su entrenamiento básico. Cualquiera que rechazara el aumento era expulsado, ya que ahora la ley exigía que todos los miembros del servicio activo recibieran los aumentos y cualquier negativa a aceptarlos resultaría en su descalificación para unirse a cualquier servicio militar. A pesar de la inferioridad numérica de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, necesitaban personas que estuvieran totalmente comprometidas con la causa y que pudieran llevar sus cuerpos más allá de los límites de la capacidad humana normal. Más allá de las mejoras físicas, los aumentos también incluían mejoras neuronales que mejoraban los tiempos de reacción, el pensamiento estratégico y la resistencia a la fatiga mental. En lo que respecta al Covenant, Axel prefirió la calidad a la cantidad para reducir el número de pérdidas en el lado de la UE y maximizar la efectividad de cada soldado desplegado. En consecuencia, inició un programa de entrenamiento intenso y riguroso, diseñado para perfeccionar las habilidades aumentadas de cada soldado en cada escenario concebible. Esto, junto con sus atributos mejorados biológicamente, los convirtió en una fuerza indomable capaz de superar la ventaja numérica del Covenant. Los programas de entrenamiento también incorporaban evaluaciones psicológicas rigurosas para garantizar la fortaleza mental de cada soldado. Los horrores de la guerra eran una realidad desalentadora y, por lo tanto, cada persona debía estar preparada para enfrentarlos sin vacilaciones ni temores. Del lado Covenant, aunque las cosas no iban como querían, el Covenant reforzó sus fuerzas dentro del espacio humano, elevando su número total de soldados desplegados a 2.000 millones y su flota a 4.000. Al igual que el UNSC, el Covenant también tenía sus propias forjas de la Asamblea que han estado usando para crear más naves y equipo militar. Con los números ahora más o menos parejos, el UNSC pudo comenzar a expulsar a la flota Covenant de unos pocos sistemas, estableciendo control sobre los planetas con esos sistemas. Al mismo tiempo, el almirante imperial Shitan Haruatinre y su flota de 1.000 naves comenzaron a atacar planetas centrales utilizando su poder combinado de 1.000 naves para abrumar cualquier defensa sobre el planeta. Sin embargo, cada vez que la flota atacaba un planeta, perdían más de 100 naves en cada batalla. El almirante imperial Shitan Haruatinre quería dispersar aún más las fuerzas humanas mientras en el proceso intentaban encontrar su mundo natal, para lanzar un ataque combinado en el corazón del imperio humano. Con cada victoria, se acercaba cada vez más a su objetivo y la moral del Covenant mejoraba. Sin embargo, Axel se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Covenant, pero no lo vio como una amenaza, ya que le había tendido una trampa al almirante imperial Covenant. La inteligencia de la ONI había predicho que la flota Covenant atacaría a continuación la colonia interior de Skopje. En respuesta, Axel reunió una flota combinada de 800 naves en Reach, preparada para responder una vez que se produjera el ataque. Unos días después del informe de inteligencia, se produjo el ataque. Sobre Skopje, la flota Covenant había comenzado a atacar las plataformas de defensa orbital y la estación orbital. La IA de la estación había enviado la señal a la flota reunida en Reach. Mientras tanto, el almirante imperial Shitan Haruatinre ordenó a su flota que atacara. Momentos después, la repentina llegada de la fuerza de contraataque de Lunsk tomó por sorpresa a la flota Covenant. No esperaban una respuesta tan rápida de los humanos. Sin embargo, Shitan Haruatinre no era tonto. Rápidamente reunió a su flota y les ordenó formar una formación defensiva. Al mismo tiempo, el UNSC bajo el mando de Axel comenzó a formar una formación de ataque para enfrentarse a la flota Covenant. Dentro de la flota del UNSC, había 5 de las naves de la clase superportaaviones que proporcionaban al UNSC cazas y bombarderos adicionales para usar contra la flota Covenant. El almirante Shitan Haruatinre supervisó la formación defensiva de su flota desde su nave insignia, la Sublime Trascendencia. En un esfuerzo por controlar la situación, dio órdenes de fortificar su posición. Las naves Covenant se unieron como un muro de escudos muy unido, con sus torretas de plasma preparadas y listas. El espacio sobre Skopje se iluminó con llamaradas de energía cuando ambas flotas comenzaron a enfrentarse.
Los proyectiles MAC de largo alcance de las naves de Lunsk atravesaron el espacio hacia el Covenant, mientras que las andanadas de torpedos de plasma se dirigían hacia Lunsk. Axel observó cómo se desarrollaba la batalla desde el puente de su nave insignia. Su expresión permaneció impasible mientras observaba la batalla frente a él. Omni, que era la IA de a bordo, había procesado los datos entrantes sobre las naves Covenant en busca de debilidades en su formación. Avancemos nuestra línea de batalla hacia las coordenadas 9 de julio de 2003, ordenó Axel. Omni obedeció y transmitió la orden a todas las naves de su flota al mismo tiempo. La flota se movió como una sola, sus formaciones se adaptaron a las nuevas coordenadas. Los superportaaviones tomaron la delantera, sus escudos de energía superiores y su enorme tamaño sirvieron como cobertura para las naves más pequeñas, pero también presentaron un frente intimidante para las fuerzas Covenant. Junto a ellos había 10 Dreadnoughts Forerunner que proporcionaban apoyo de fuego y actuaban como portadores móviles para sus propios cazas. En respuesta a la maniobra de Axel, el almirante Shitan Harwatin reordenó a sus propias naves capitales, flanqueadas por una serie de cruceros y destructores, que mantuvieran sus posiciones, formando una formidable barrera entre la flota humana y el planeta. Las naves de la retaguardia se concentraron en las defensas del planeta mientras que las naves restantes mantuvieron a raya a la flota atacante de Lunsk. Todo lo que el almirante imperial Shitan Harwatin necesitaba hacer era romper sus defensas y luego podría desembarcar sus fuerzas terrestres. Omni, concentra todas las rondas MAC en su línea del frente, ordenó Axel, sin apartar la vista de la pantalla principal que mostraba el campo de batalla. En los momentos siguientes, una andanada de rondas MAC golpeó la línea del frente de los Covenant con una fuerza sin precedentes, sacudiendo las naves Covenant hasta los cascos. Algunas naves explotaron al instante, mientras que otras sufrieron graves daños, pero continuaron luchando. A pesar de las pérdidas, el almirante Shitan Harwatin se mantuvo firme y su determinación inspiró a sus tropas. Redireccionen la energía a nuestros sistemas de escudos, ordenó el almirante imperial, su voz resonó en el centro de mando de la sublime trascendencia. Uno de los élites cercanos cumplió su orden de inmediato. En respuesta, los escudos de las naves Covenant brillaron intensamente, absorbiendo la mayor parte de la segunda descarga de proyectiles MAC. Almirante, nuestros escudos no resistirán si esto continúa, advirtió el élite. Shitan Harwatin asintió en señal de reconocimiento mientras sopesaba sus opciones. Los atraeremos, decidió, señalando la pantalla táctica holográfica en el centro del centro de mando. Preparen una lanza de nuestras naves más rápidas. Romperán la formación y atraerán a la flota humana hacia nosotros. Esta fue una apuesta, si tenía éxito, la flota de Lunsk sería atraída dentro del alcance de los torpedos de plasma de corto alcance y los proyectores de energía de su nave, pero si fallaba, podría dejar su propia formación vulnerable a un ataque concentrado. Mientras tanto, Axel había observado el cambio de táctica del Covenant. Omni mostró los movimientos de la flota enemiga en su holomesa, destacando el grupo de naves de ataque rápido que se separaban de la fuerza principal. Los élites nos están provocando, dijo Axel en voz alta, observando los puntos más pequeños que se dirigían directamente hacia su flota. Omni, dile a nuestros cazas que ataquen a esas naves, pero recuérdales que no se excedan. Afirmativo, almirante, respondió Omni instantáneamente, transmitiendo sus órdenes a los escuadrones de cazas. En cuestión de segundos, 4 escuadrones cercanos se habían formado y se estaban acercando a las naves Covenant que atacaban rápidamente y que tenían la intención de atraerlos. Sin embargo, en lugar de precipitarse de cabeza hacia su trampa, los escuadrones de cazas bajo las órdenes de sus comandantes de ala cargaron lo suficiente para atacar, pero se contuvieron lo suficiente para mantener una distancia segura de la flota Covenant principal. El espacio entre las dos flotas se convirtió en un caótico torbellino de disparos. Los cazas humanos, ágiles y rápidos, se lanzaron alrededor de las naves Covenant más grandes, disparando ráfagas de proyectiles de alto impacto contra sus cascos. La tensión comenzó a aumentar dentro del centro de mando de Shitan Harwatin mientras monitoreaban el caos que se desarrollaba. Nuestras naves están sufriendo graves daños, informó un oficial Sangheili con voz llena de preocupación. Nuestros escudos están en niveles críticos. Shitan Harwatin dejó escapar un gruñido bajo. Debemos retirarnos, ordenó, reconociendo la derrota de la batalla. En cuestión de segundos, los motores desliespaciales de las naves Covenant se habían encendido y habían comenzado a crear una apertura al desliespacio que permitía a las naves Covenant supervivientes retirarse.
Las naves Covenant restantes comenzaron a retirarse de sus enfrentamientos, girando sus lados intactos hacia la flota de Lunsk mientras cubrían su retirada. En respuesta, se escuchó una ola de vítores en toda la flota de Lunsk. Otra victoria, almirante, dijo Omni, agregando otra victoria a la ya larga lista de victorias de Axel en la guerra. Pero sabía que esto no había terminado. Una retirada táctica no significaba una derrota para el Covenant. Se reagruparían, reestructurarían su estrategia y regresarían más fuertes. Omni, prepara un informe de situación. Por supuesto, almirante, respondió Omni con rapidez. A medida que la adrenalina de la batalla comenzaba a desaparecer y la realidad se imponía, las tripulaciones de toda la flota comenzaron a evaluar los daños y a contar las pérdidas. Mientras tanto, la mente de Axel ya estaba pensando en el siguiente curso de acción. En Skopje, el planeta dio un suspiro colectivo de alivio cuando se difundió la noticia de su exitosa defensa. La gente había observado en silencio y ansiedad cómo se libraba la batalla sobre ellos, mientras sus destinos pendían de un hilo. Pero, como siempre, el Lord Protector, a quien habían elegido para guiarlos, los había protegido una vez más del Covenant. Capítulo 94. Después de la derrota del almirante imperial Shitan Harwatin-Re ante Axel y su flota combinada, el Alto Consejo del Covenant se reunió para discutir la situación de la guerra. La sala del Consejo se llenó de una palpable sensación de tensión y duda. Los profetas supremos, los Sangheili y otros rangos superiores dentro del Covenant se reunieron en la sala del Consejo. La derrota en Skopje fue un duro golpe para su orgullo y su impulso, ya que fue la primera derrota que sufrió el almirante imperial Shitan Harwatin-Re. No creían que una flota de 1000 naves pudiera ser derrotada por una flota humana de solo 800 naves. Y al mismo tiempo, habían visto que los militares humanos utilizaban aún más reliquias sagradas. No solo en el espacio, sino también en la Tierra. Había evidencia de que los humanos utilizaban teletransportadores para seguir prolongando la guerra en cada mundo. Es obvio que el Lord Protector humano es un adversario de una fuerza formidable, dijo uno de los consejeros Sangheili, con su figura acorazada e imponente entre los miembros del consejo. No podemos permitirnos subestimarlos más. El almirante imperial Shitan Harwatin-Re logró retirarse con alrededor de 400 de su flota original de 1000 barcos, afirmó otro consejero. Pero también descubrió que se estaba acercando al mundo natal de los humanos, ya que sus defensas se estaban fortaleciendo, y el propio Lord Protector había llegado para liderar la batalla, explicó el consejero. De hecho, intervino un alto profeta, sentado en el estrado elevado a la cabeza de la sala. Su voz resonó por toda la sala, con un dejo de descontento. No podemos negar que hemos subestimado las capacidades de nuestro enemigo. No solo poseen reliquias sagradas, sino que sus líderes poseen una asombrosa aptitud estratégica. Un murmullo de aprobación recorrió la sala del consejo y una sensación de inquietud invadió la sala mientras contemplaban sus opciones. Había una clara división entre ellos. Algunos abogaban por un enfoque más agresivo, mientras que otros pedían cautela. Tenemos que tomar represalias, argumentó apasionadamente uno de los consejeros Sangheili más impetuosos. No podemos permitir que esta derrota quede sin respuesta. Yo digo que reunamos nuestras fuerzas y ataquemos de nuevo, más duro esta vez. Pero otro, uno de los veteranos más viejos y con más experiencia, discrepó vehementemente. La precipitación a ciegas es lo que nos llevó a esta derrota, replicó con tono severo. Sería prudente adaptar nuestro enfoque y aprender de nuestros errores. Al final, verdad, misericordia y pesar decidieron que se reagruparían y elaborarían un nuevo plan de ataque, teniendo en cuenta la nueva información que habían adquirido sobre sus adversarios. De regreso en la URE, Axel continuó planeando su próximo curso de acción. Ahora tenían un ejército de 1000 millones de soldados y su flota crecía mes a mes. Las campañas de reclutamiento generalizadas en todas las colonias humanas, junto con el aumento de la tasa de producción de naves de los astilleros orbitales y las forjas de la Asamblea, estaban teniendo un impacto significativo. Pero incluso con todos sus avances, el Covenant todavía los superaba en número. Puede que ahora tuvieran una ligera ventaja en la guerra, pero todavía estaban lejos de ganarla. Almirante, la voz de Omni interrumpió sus pensamientos, el informe de situación está listo. Muéstrame, exigió Axel, mientras se dirigía a la holomesa. La pantalla holográfica se encendió y mostró el alcance total de la situación. Las pérdidas que habían sufrido en el reciente enfrentamiento habían sido considerables, pero no tan graves como podrían haber sido. La moral de sus tropas también estaba alta. Una defensa exitosa contra una fuerza enemiga superior tenía una forma de infundir confianza.
Muy bien, Omni, dijo Axel después de pensarlo un momento. Envía a los equipos de reparación y médicos a las naves dañadas. Quiero informes diarios sobre su progreso. Entendido, almirante, reconoció Omni. Axel se volvió hacia la holomesa y continuó con su planificación. Nuestro próximo paso, comenzó, con decisión, es fortificar nuestras colonias exteriores. Podemos usarlas como zona de amortiguación contra las incursiones Covenant. Todo mientras reforzamos nuestras fuerzas para una contraofensiva. El Covenant no esperará que luchemos contra ellos, consideró Omni, mientras procesaba la propuesta de Axel. Pero, almirante, se necesitarán recursos y personal significativos para llevar a cabo una operación de ese tipo. Axel asintió ante las palabras de Omni. Sabía que Omni tenía razón en el hecho de que habría un alto precio que pagar por una estrategia tan agresiva, pero también reconoció que si quería terminar esta guerra de una vez por todas, necesitaría apoderarse por completo del Imperio Covenant y mostrarles el verdadero camino. De hecho, debemos atacar dentro del espacio Covenant para demostrarles que no están tan seguros como creen, afirmó Axel mientras seguía mirando la pantalla holográfica. Pero antes de hacerlo, primero tendremos que ocuparnos del Covenant dentro de nuestras propias fronteras. Por supuesto, almirante, nuestra defensa es lo primero, afirmó Omni. Con la capital del Pacto de la Alta Caridad, una multitud de guerreros se reunieron en la gran catedral. No se trataba de una reunión de consejo, sino de un conmovedor llamado a las armas. El gran profeta del pesar se encontraba en un escenario elevado frente a todos ellos. Su voz resonó en todo el vasto salón, mientras miles de ojos se concentraban en él mientras hablaba de valor y gloria. No seremos derrotados por estos herejes. Se atreven a usar las reliquias sagradas y a disminuir su poder divino al usarlas para la guerra. Su mano se extendió sobre la multitud como si lanzara un hechizo sobre ellos con sus palabras. Superaremos esta derrota. Aplastaremos a estos humanos y recuperaremos nuestro honor. Los guerreros rugieron al unísono, con el espíritu ardiendo de determinación. Sus voces resonaron en la colosal catedral, creando un eco ensordecedor que llenó el centro de la capital del Covenant. La pasión y la intensidad de su convicción eran tangibles y emanaban poderosas oleadas de emoción. Regret acababa de conseguir el apoyo de un par de cultos religiosos Sangheili, reforzando el ejército del Covenant con creyentes fanáticos. Sin embargo, detrás de escena se había harto de los Sangheili y estaba tratando de reemplazarlos con los Jiralanae, que eran más fáciles de controlar que los Sangheili, que continuaban fallándoles a los profetas en su misión. El profeta del pesar, confiado en su nueva alianza y en sus fuerzas reforzadas, canceló la reunión. Bajó del escenario y se dirigió a las sombras de la catedral, donde lo esperaban sus consejeros más cercanos. Entre ellos se encontraban los líderes Jiralanae, cuyas imponentes figuras se inclinaban ligeramente en señal de respeto hacia el líder religioso. Debemos atacar rápidamente, dijo uno de ellos, un poderoso jefe llamado Tartarus. Su voz resonó por toda la catedral. Los humanos nos han demostrado que no hay que subestimarlos. Paciencia, jefe. El tono de Regret tenía un filo autoritario. No debemos actuar precipitadamente ni permitir que la ira nuble nuestro juicio. Necesitamos un ataque preciso y efectivo que paralizará su moral y sus recursos. Tartarus gruñó en reconocimiento. Una chispa ardiente permaneció en sus ojos mientras anhelaba el momento en que los Jiralanae reemplazaran a los Sangheili como líderes militares para que su clan pudiera mostrarle al Covenant quién era el más fuerte. Capítulo 95. El Alto Consejo del Pacto había elaborado un nuevo plan para el futuro del frente de guerra. Necesitaban abrumar a las flotas humanas en términos de número para ganar una batalla. Por mucho que odiaran admitirlo, si estaban igualados con la flota humana en una batalla, entonces su flota estaba destinada a ser derrotada. Incluso con una ventaja de 200 naves, la flota principal del Covenant bajo el mando del almirante imperial Shitan Haruatinre había perdido la batalla. Además, convirtieron al Lord Protector de la UE en un objetivo principal para que las tropas de operaciones especiales del Covenant lo buscaran y mataran. Los profetas, conscientes de los rumores de que el líder de su enemigo estaría involucrado en un combate real en el frente, vieron esto como una oportunidad para enviar a sus soldados más hábiles. Su plan era simple: eliminar al líder humano y perturbar la unidad de su enemigo. Estudiaron los datos de su encuentro anterior en 2526, donde el Covenant había traspasado el espacio humano con facilidad.
Su progreso se detuvo porque los humanos se unieron bajo un líder que aceleró sus avances tecnológicos a un ritmo rápido y fue quien los llevó a derrotar los ataques iniciales del Covenant, lo que provocó que cambiaran su enfoque de manera similar a lo que está sucediendo ahora. Los profetas decidieron enviar a su mejor fanático Sangheili, Zukazamame, conocido por su crueldad y efectividad. Lo ayudarían su fiel compañero Yayap, un Ungo y otros fanáticos que formaban parte de su orden. Con el Lord Protector en la mira, los profetas creyeron que esto podría cambiar el curso de la guerra a su favor. Para prepararse para esta misión, Zukazamame y Yayap entrenaron sin descanso en una simulación que imitaba los sistemas de defensa recién construidos de la UE. Su entrenamiento fue supervisado por el propio profeta de la verdad. El profeta tenía sus propios intereses en esta misión, la inteligencia de Axel estaba convirtiendo a las fuerzas humanas en una fuerza formidable que estaba causando estragos en los planes del Covenant. El día en que debían comenzar sus misiones, Zukazamame y su equipo recibieron una citación para presentarse ante el Consejo Supremo. Los miembros del Consejo irradiaban un aire de poder y autoridad divinos mientras se sentaban frente a ellos. El profeta de la misericordia habló primero. Hermanos, comenzó, y su voz resonó en la gran sala. Ustedes han sido elegidos para una tarea que solo unos pocos pueden llevar a cabo. Nuestra creencia en su lealtad y coraje inquebrantables es inquebrantable. Mirándolos con ojos penetrantes, continuó. Destruir al Lord Protector será su objetivo principal, pero recuerden esto. Si fallan, no solo perderemos nuestra ventaja en esta guerra, sino que las esperanzas de toda nuestra especie serán aplastadas. No podemos permitirnos repetir el error de 2526. Axel no es simplemente un hombre. Es un símbolo de la resistencia humana, un faro de esperanza para su especie y un obstáculo en nuestro camino hacia la salvación. Al eliminarlo, estamos atacando directamente su moral. Zukazamame y su equipo inclinaron la cabeza en señal de comprensión. La gravedad de su misión pesaba sobre ellos, pero su determinación se mantuvo intacta. Estamos preparados para dar nuestras vidas por el gran viaje, aseguró solemnemente Zukazamame. Dicho esto, abandonaron la sala del consejo con el corazón lleno de determinación. Caminaron por pasillos iluminados por fantasmas, anticipando el feroz combate que les aguardaba. Mientras tanto, en el espacio humano, Axel supervisaba los resultados de una batalla espacial que acababa de ganar una vez más. Sin embargo, esta vez, el Covenant envió solo 200 naves para atacar Falagnuma. Sin embargo, lo que Axel no sabía era que el Covenant estaba usando batallas para obtener información sobre el paradero de su flota para poder rastrearlo constantemente. Durante las siguientes semanas, Axel no luchó en ninguna batalla terrestre y se concentró únicamente en batallas espaciales. Pero a medida que pasaban las semanas, el Covenant había comenzado a recuperar impulso. En Actium, que todavía no estaba completamente bajo el control de Lunsk, el Covenant había desplegado aún más fuerzas en el planeta junto con numerosos vehículos poderosos que utilizaban para abrumar las defensas. Axel quería terminar la guerra en Actium ya que por alguna razón era un objetivo estratégico que el Covenant seguía atacando. Al enterarse de que el Covenant solo tenía 300 naves defendiendo el planeta, Axel había tomado su flota de 600 naves para finalmente terminar la guerra en este planeta. Sobre el planeta, la flota Covenant, liderada por el capitán de flota Bolo Mantacree, se enfrentó a una feroz batalla con la flota humana. Bolo era un veterano experimentado y un comandante capaz. Sus tácticas habían sido una espina en el costado de la humanidad durante los últimos meses. Pero esta vez, se enfrentó a un oponente más formidable que cualquiera que hubiera encontrado antes, Axel, el mismísimo Lord Protector. Las dos flotas se enfrentaron en el espacio sobre Actium cuando el capitán de flota Bolo Mantacree informó la ubicación actual del Lord Protector. Después de recibir nuevas órdenes de los jerarcas, la nueva misión del capitán de flota Bolo Mantacree fue retirarse y permitir que la UE obtuviera el control del espacio sobre el planeta. Momentos después, toda la flota Covenant se retiró de la batalla permitiendo a Axel aterrizar más tropas en tierra y poner fin a la batalla en el planeta. Una vez que su flota llegó a posición sobre el planeta, Axel tomó una nave de transporte a la superficie para comenzar a liderar tropas para recuperar el planeta. Mientras tanto, en Gran Caridad, el Covenant había reunido una nueva armada masiva liderada por el almirante imperial Shitan Harwa Timre. Esta nueva flota constaba de 2000 naves y contaba con algunos de los mejores guerreros del Covenant que serían utilizados en su invasión terrestre.
Una vez que Axel estuvo en la superficie, se puso su propia armadura y dirigió personalmente varios batallones de marines Imku acompañados por Spartan y Spartan y para comenzar a eliminar las bases del Covenant y las posiciones clave. Cuando las fuerzas terrestres del Covenant comenzaron a encontrarse con Axel y su ejército atacando lugares clave en todo el planeta, el mariscal de campo del Covenant informó esto a los jerarcas. En su nave de mando, el almirante imperial Shitan Harwatin-Re acababa de ser informado por los jerarcas de su nueva misión. Así que, con su enorme flota de 2000 naves, partió hacia Actium para finalmente enfrentarse al Lord Protector. Mientras Axel y sus soldados avanzaban, con el ánimo reforzado por cada victoria, llegó un informe del almirante puesto a cargo mientras Axel estaba ausente. Señor, el Covenant se acerca a este lugar con unas 2000 naves y llegarán en 3 minutos. No tenemos tiempo para evacuarlo del planeta, informó el almirante Bennett. Almirante, esta es una orden directa, retírese para alcanzarnos, no hay necesidad de desperdiciar vidas en esta batalla, ordenó Axel. Entendido, señor, respondió el almirante Bennett. Puede que no le haya gustado, pero recibió una orden directa. Y, en todo caso, creía que Axel podría llegar al teletransportador en caso de que ocurriera algo. Unos segundos después, la flota saltó a Warp y se retiró a Reach, donde el Consejo de Seguridad ya estaba recibiendo una actualización en vivo de la situación y estaba reuniendo una flota para un contraataque a la flota Covenant. Mientras tanto, la flota del almirante imperial Shitan Harwatin-Re se acercaba a Actium, que fue dejada indefensa por la flota de Lunsk, lo que permitió al Covenant reinar libremente en el espacio. Envíen refuerzos, ordenó Shitan Harwatin-Re mientras millones de tropas del Covenant utilizaban los teletransportadores de sus naves para teletransportarse a un receptor en la superficie del planeta. La luz del sol había atravesado la atmósfera del planeta e iluminado filas y filas de soldados Covenant que salían de los teletransportadores y se aglomeraban en el frente de batalla. Dentro de estos grupos de soldados se encontraban algunos de los comandantes y líderes más selectos del Covenant. Zuka Zamame y su equipo también estaban entre los refuerzos y se les asignó la tarea de lidiar personalmente con el Lord Protector. Los acompañaría un ejército entero que se usaría para atraer a Axel y obligarlo a adoptar una posición comprometida para que Zuka Zamame y su equipo pudieran matarlo. A pesar de la situación actual, Axel permaneció en el planeta, la batalla por este planeta había durado meses y había consumido muchos recursos y vidas. El Covenant había logrado establecerse en la superficie, lo que resultó en un punto muerto entre las dos fuerzas. Necesitaba poner fin al conflicto para liberar a los millones de tropas que estaban en el planeta para poder utilizarlas durante su invasión del espacio Covenant.